Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Algo que aprendemos aquí en la Escritura, hermanos, claramente es que Dios no es Dios de confusión. Y ese es un concepto que debemos tener bien grabado en la mente. Cualquier clase de confusión no proviene de Dios. A veces las personas se preguntan, si Dios no es un Dios de confusión, entonces, ¿por qué pues en el mundo religioso vemos tanta división y vemos tantas doctrinas distintas y contradictorias entre sí? Y algunos se desaniman y dicen, yo creo que es imposible saber quién tiene la verdad, porque es tanto lo que existe, tantas doctrinas, tantas enseñanzas en este mundo religioso y no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Y ese es el pensamiento de las personas. Sin embargo, yo quiero decirles, hermanos, que la confusión no proviene de Dios. Toda esta confusión religiosa que existe en el mundo hoy en día proviene de la obra de Satanás, proviene del descuido de la palabra de Dios y proviene del orgullo humano. Quiero que en esta mañana hablemos de esta lección que le he titulado La raíz de la confusión religiosa. Y puede haber muchas causas que pudiéramos enumerar, pero quiero basarme en estas tres principalmente. La primera de ellas es la obra del engañador. Sí, porque hay un ser maligno del cual nos advierte la Escritura, un ser perverso que es enemigo de Dios y es enemigo del hombre también, que busca su ruina, su destrucción, su perdición. En la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Necesitamos recordar que no todo el que habla de Dios viene de Dios. Este es un principio bien importante para poder entender todo esto, toda esta maraña de ideologías, de doctrinas religiosas de los hombres. No toda persona que habla de Dios viene de Dios. Y Pablo advierte de obreros fraudulentos que se hacen pasar incluso por apóstoles de Jesucristo, pero todo es un disfraz nada más. Es un disfraz. Hermanos, detrás de la confusión religiosa está Satanás, está el diablo. Y su estrategia no es precisamente negar abiertamente a Dios, sino distorsionar lo que Dios ha dicho. Esa es un arma muy poderosa que Él ha usado a través de los tiempos. Desde el principio de la creación, ¿se acuerdan el caso de Adán y particularmente Eva, con la cual habló directamente Satanás? Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, ¿Dios dijo eso? ¿Dios mencionó específicamente esas palabras al hombre? No. No, Dios no dijo eso. Pero Satanás astutamente distorsiona lo que Dios dice para sembrar confusión, porque Él es mentiroso, dice Cristo, y es padre de mentira. Lamentablemente, así es como van surgiendo las falsas religiones, con pequeñas variaciones que van apartando al hombre de la verdad. En la segunda de los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice Pablo también, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de nuestro adversario el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es obra del engañador. Esta es obra del diablo. Y una de las principales armas del diablo es hacer que las personas confundan sinceridad con verdad. Muchas personas en el mundo religioso
piensan de esta manera. Han sido engañadas y están cegadas, afirmando que lo único que basta es ser sincero. Lo único que basta es hacer las cosas de corazón. Y piensan que eso es estar en la verdad, cuando no es así. No es así. Cuando el diablo logra este propósito, es común escuchar personas decir: todas las religiones son iguales. No importa a cuál pertenezcas, es lo mismo, todas creen en el mismo Dios. Cuando el diablo logra este propósito de hacer que las personas confundan la sinceridad con la verdad, es común decir a las personas: todas las religiones son diferentes caminos que nos llevan al cielo. De esta manera hace que millones y millones piensen que mientras hagan las cosas de una manera sincera, están bien, no hay ningún problema. Pero el diablo sabe que viven lejos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y él de esta manera logra su propósito. Hermanos, también esta confusión es una herramienta maligna que utiliza para desanimar a muchos. De esta manera lo que él logra es apagar las esperanzas que algunos puedan llegar a tener de encontrar la verdad. Él logra que las personas piensen que es muy difícil, es muy complicado. No vale la pena esforzarse y buscar la verdad, porque hay tantas ideas, hay tanta confusión. ¿Para qué te esfuerzas? No, así déjalo. Y de esa manera, hermanos, él utiliza esta arma. Y muchos caen en ese desánimo. Ustedes necesitan saber que la confusión religiosa no es prueba de que la verdad no exista. La verdad sigue existiendo. Puede haber en el mundo 1000 religiones, 1000 ideas y contradictorias entre sí. Pero eso no quiere decir que la verdad no existe. La verdad existe, ¿verdad? Pero esto es una táctica del enemigo para que las personas no la encuentren, para que les sea difícil encontrarla, para que se desanimen y no procuren hallar la verdad. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4 y verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan está dando aquí una advertencia muy importante, que no todo lo que parece espiritual en realidad procede de Dios. Tiene apariencia tal vez, pero como él dice aquí, todo es falsedad. Son falsos profetas. Son espíritus que necesitan ser probados. Hermanos, en un mundo lleno de confusión religiosa y de tantos falsos maestros, esta instrucción es muy importante. No crean ciegamente a todo lo que escuchen, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Todos necesitamos hacer esto. Cada persona individual. Esto, hermanos, es una responsabilidad del individuo. Dios nos da la responsabilidad a cada uno de examinar, de discernir, de analizar muy bien cada enseñanza que nosotros escuchamos. ¿Sí? No debemos aceptar todo, ni tampoco debemos rechazar todo. Tenemos que comprobar si es verdad o si no lo es. Usted puede escucharme hablar aquí, y usted no tiene que hacer las cosas nada más porque yo lo digo. Ni usted tiene que rechazar las cosas porque yo lo digo. Usted lo que tiene que hacer es analizar, escudriñar, discernir. Y si lo que se está enseñando es palabra de Dios,
no tenemos por qué rechazarlo. Pero si no es palabra de Dios, hermanos, definitivamente eso no debemos darle cabida en nuestro corazón. Y es aquí, hermanos, donde viene la siguiente causa de confusión religiosa. Una muy común también, que produce tanta diversidad de doctrinas y enseñanzas. Las personas no estudian las Escrituras. Es triste decirlo, pero es la realidad. Siempre ha sido así. Este es uno de los problemas más comunes en el mundo religioso. Es una de las raíces que alimenta la confusión religiosa. Ahí en Mateo capítulo 22, verso 29, dice el Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, con los saduceos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sí, el error y la confusión se producen por la ignorancia de las Escrituras. Los saduceos eran un grupo religioso apegado, muy apegado a sus ideas y a sus tradiciones, pero que no conocían las Escrituras con profundidad. Ellos decían que los ángeles no existían. Ellos decían que el hombre no tiene espíritu dentro de él. Ellos decían que no existe la resurrección de los muertos. Sí, hermanos, muy religiosos ellos, pero errados en lo que creían, porque dice el Señor, erraban ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras eran claras y Jesús las utiliza para comprobar que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios, hermanos, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, ¿no es capaz de crear los ángeles? ¿No es capaz de resucitar a los muertos? Por supuesto que sí. ¿No es capaz de poner espíritu en el ser humano? Claro que sí. Pero no conocían las Escrituras ni el poder de nuestro Dios. Y eso los hacía errar en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus convicciones. El error doctrinal no es el resultado de la falta de inteligencia o de la falta de capacidad humana. El error doctrinal es el producto de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el problema. Porque las personas somos listas, somos inteligentes. Dios nos ha dado capacidades que usamos para todas las cosas de la vida. Para el estudio secular en la escuela, los jóvenes van, estudian, se preparan, se gradúan, salen con honores. Las personas tienen sus trabajos, sus oficios, sus profesiones, desempeñan muchas veces trabajos que requieren mucha capacidad, inteligencia de las personas. Pero a veces esa inteligencia no la utilizamos para estudiar las Escrituras, para analizar la palabra de nuestro Dios. ¿No? Y eso da como resultado, pues, errar, como dice el Señor. Errar en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que hacemos, lo que practicamos. Cuando se ignoran las Escrituras, las personas sustituyen la verdad con ideas, con opiniones, con tradiciones, con filosofías humanas. Esas cosas van reemplazando en el corazón del hombre la palabra de Dios. Y eso va a dar como resultados prácticas erróneas, religiones falsas, doctrinas equivocadas. Porque las personas no se esfuerzan por estudiar las Escrituras. Hermanos, es muy triste decirlo, pero la Biblia simplemente no se lee.
aún las personas que dicen ser religiosas y que dicen creer en Dios, no leen las escrituras, no estudian la palabra de Dios. No lo hacen. Simplemente siguen a quien está delante de ellos hablando, aceptando cualquier cosa que les digan, sin analizar, sin cuestionar esas enseñanzas. Es que el pastor dijo, el pastor así nos enseñó, la pastora así ha enseñado en la iglesia. Y no se cuestiona, no se analiza a través de las palabras de nuestro Dios. También hay otras personas que leen, pero muchas veces leen sin poner atención a lo que se está leyendo. A veces se lee nada más por simple costumbre, sin prestar atención realmente a lo que está leyendo, sin analizar muchas veces el contexto en el cual fueron dichas las palabras. Muchas veces se aísla un versículo del resto del contexto y entonces la gente, haciendo, ¿verdad?, esa clase de lectura, le da un significado incorrecto, una aplicación incorrecta a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13, dice la escritura: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El libro de Deuteronomios, hermanos, relata las palabras de Moisés, los discursos de Moisés al pueblo antes de morir. Moisés ya estaba en sus días finales. Ya estaban para entrar a la tierra prometida. Ya les faltaba muy poco para que el Señor por fin hiciera realidad esa promesa que les había hecho. Y Moisés habla al pueblo. Y Moisés les recuerda particularmente ese pacto que habían hecho con Dios. Les recuerda lo que sucedió en el monte Sinaí. Dios habló por medio de Moisés con ellos. Dios hizo un pacto donde Él se comprometió, ¿verdad?, a que ellos como pueblo serían su especial tesoro y que los iba a bendecir y los iba a proteger y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo se comprometió a servir a Dios de todo corazón y a guardar sus mandamientos. Y Moisés se los recuerda. Un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, en el verso 1, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y les dice en el 2: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí, hoy vivos. Esto es muy importante. Cuando nosotros leemos con todo detalle lo acontecido, lo relatado aquí, lo dicho por Moisés, podemos darnos cuenta de que este pacto fue un pacto particular entre Dios y el pueblo. Fue un pacto que Dios hizo con ellos en especial. Este pacto, hermanos de Dios, no fue con todas las naciones de los alrededores. No fue con sus padres, como dice aquí Moisés. Fue con ellos. Con nosotros, dice Moisés. Los que estamos aquí hoy, con nosotros fue hecho ese pacto. Y eso es muy necesario entenderlos. Porque lamentablemente muchos grupos religiosos se remontan hoy en día, en este año 2025, a ese primer pacto para tomar de ahí sus leyes y sus estatutos. ¿Sí? Se remontan a aquella ocasión, se remontan a Moisés antes de morir, a Moisés recordándoles el pacto que hicieron en el monte Horeb, en el Sinaí. Y hoy se van hasta allá y de ahí toman los preceptos y los mandamientos de Dios para decir: esto es lo que Dios mandó que hagamos nosotros. Eso hace el mundo religioso. Pero eso es un error muy grande, producto de no estudiar correctamente las Escrituras.
Hoy en día vemos a la gente diezmando. No saben lo que es el diezmo. No sabe por qué se estableció el diezmo y para quién era el diezmo y cómo se daba el diezmo. Pero la gente hoy en día dice, hay que diezmar, porque así lo mandó Dios. Y se remontan a los mandamientos de la ley. Vemos a grupos religiosos ordenando sacerdotes. Es que ahí está en la escritura que había sacerdotes en el pueblo de Dios. Y se remontan a la ley, al primer pacto que fue entre Dios e Israel. Vemos el uso de danzas y de instrumentos mecánicos, musicales para adorar a Dios. Y dicen, hay que hacerlo así. Y se remontan a la ley para decir, es que Dios lo mandó. Vemos personas que hoy en día, en este tiempo, guardan el sábado como día de reposo. Y se remontan otra vez a ese primer pacto que Dios hizo con Israel. Y dicen, ahí dice la palabra de Dios, que hoy tenemos que guardar el sábado. Vemos personas que se abstienen de cierta clase de alimentos porque dicen, allá dice la Biblia que Dios prohíbe comer chicharrones de puerco. Sí, es pecado. Se remontan a la ley, a ese primer pacto que Dios hizo con una nación en especial, con Israel. Y de ahí tanta confusión en el mundo religioso. Y de ahí tantas sectas y denominaciones que van surgiendo. Porque no estudian las escrituras. Hermanos, nosotros no estamos bajo ese primer pacto. Como hemos estado estudiando en el estudio de la carta a los Hebreos, no estamos ya bajo ese primer pacto. Estamos bajo un nuevo y mejor pacto y establecido con mejores promesas. Y dice ahí en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 9, dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Sí, hermanos, nosotros hoy en día somos santificados por el segundo pacto, por el pacto de Cristo. El primero fue quitado para establecer un segundo y mejor pacto. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos escudriñar las escrituras. El claro ejemplo de esto lo podemos encontrar, hermanos, en Hechos 17, verso 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, para evitar el engaño y la confusión necesitamos ser buenos estudiantes de las escrituras, así como lo eran los judíos de Berea. Cuando Pablo entra a esa sinagoga, ellos eran diferentes a los de la sinagoga de Tesalónica. Estos sí tenían interés en estudiar. No se dejaron llevar simplemente por lo que dijo Pablo. Con las escrituras, con la palabra de Dios en la mano, escudriñaron y analizaron para comprobar si lo que Pablo estaba predicándoles era verdad o no lo era. Sí, hermanos, esa es otra raíz de la cual surge la confusión religiosa, la falta de estudio de la palabra de Dios. Pero una más tiene que ver con el orgullo humano. El orgullo. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 5, Mateo 7 y verso 5, dice lo siguiente: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Semejantes. Y decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sí, hermanos, en el caso de los fariseos y los escribas, ellos habían hecho a un lado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para ahora seguir la tradición de los ancianos, estableciendo mandamientos que Dios no había dado al pueblo, pero ellos lo hacían una ley, que si no lo llevaban a cabo, entonces pecaban. Un problema común a través de los tiempos es que las personas, en lugar de hacer las cosas de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, simple y sencillamente quieren hacer las cosas a su manera. Ese es un problema muy grave. Tal vez parezca insignificante para algunos, pero es grave a los ojos de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo está reprochando a los escribas y fariseos por hacer precisamente esto. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero según sus gustos, según sus conveniencias, pero no según la palabra de Dios. Y de esta manera es como van surgiendo muchas religiones, adaptando a Dios a su propia conveniencia, en vez de ser ellos los que se sujeten a Dios. A través de la historia ha sucedido esto. Allá en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín ofreció sacrificio a Dios, pero su sacrificio no fue de acuerdo a lo que Dios les había pedido. Si él hubiera ofrecido conforme a lo que Dios les especificó, seguramente Dios hubiera visto con el mismo agrado la ofrenda de Caín, así como vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero dice el Señor: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? No estás haciendo bien. No estás haciendo bien. Y ese es el problema muchas veces, que Dios nos dice: hazlo de esta manera, y yo digo: no, yo lo voy a hacer así como a mí me gusta. Él era labrador de la tierra. Seguramente tenía frutos de la tierra y dijo: pues, ¿por qué tengo que ofrecer yo animales? Si eso es lo que yo tengo, yo le voy a dar a esto a Dios. Si yo lo estoy dando de corazón, pues Dios lo tiene que aceptar. Grave error. Grave error. En el libro de Levíticos capítulo 10 versículo 1 y 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Sí, hermanos, Nadab y Abiú decidieron actuar conforme a su propio criterio y no conforme a la instrucción precisa de Dios.
Dios no autorizó el uso de ese fuego para ofrecer incienso para Él. Y este error, hermanos, esto que ellos cometieron, no fue un accidente, no fue simplemente algo que pasó desapercibido, un error que cometieron como a veces nosotros cometemos ciertos errores. No, ellos estaban plenamente conscientes de lo que podían hacer y de lo que no podían hacer, y decidieron hacer algo que Dios no les permitía, que Dios no les autorizaba. Y Dios se enojó mucho, hizo que descendiera fuego y los mató. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Dice: mas cuando ya era fuerte. Aquí está hablando, hermanos, este relato está hablando del rey Usías, rey de Judá. La escritura nos enseña que Usías llegó a ser rey muy joven, cuando tenía 16 años de edad. Pero también dice la Biblia que Usías anduvo en los caminos de su padre Amasías, y que anduvo rectamente delante de Dios, y que él se esforzó en seguir los caminos de Dios, y que Dios lo bendijo grandemente y prosperó la nación de Judá. Y dice que edificó torres y edificó ciudades y conquistó reinos, y fue muy próspero en ese tiempo. Usías, dice la Biblia, que era amigo de la agricultura, le gustaba mucho sembrar, y prosperó mucho la nación. Tenía ingenieros que diseñaban armas de guerra, maquinaria de guerra, máquinas que lanzaban grandes piedras y saetas, dice la Biblia. Dios lo bendijo mucho y llegó a ser muy poderoso. Pero dice aquí en el verso 16: mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Sí, hermanos, solamente los sacerdotes, los levitas, los de la casa de Aarón, podían ofrecer incienso en sacrificio a Dios. Pero este rey se atrevió, tuvo la osadía de entrar al templo y decir: yo soy el rey, ¿quién me va a impedir a mí ofrecer incienso a Dios? Y dice el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y dice el 21: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Nuevamente, que el rey Usías quiso hacer algo que no le correspondía hacer, que no tenía derecho a hacer. Estaba usurpando el papel de un sacerdote al querer ofrecer él mismo el incienso a Dios. Y por esto fue reprendido por los sacerdotes primeramente, y posteriormente por Dios. Cuando él se llenó de ira porque lo estaban reprendiendo, le brotó la lepra. Y dice la escritura, hermanos,
que así fue el resto de sus días, leproso, apartado, excluido allá en una casa, solo, y así murió lleno de lepra. Por el orgullo de querer hacer las cosas a su manera y no como Dios especificaba. Todo esto, hermanos, nos ilustra que el problema en estos casos no es la falta de religiosidad. Caín estaba comportándose religiosamente, ofreciéndole a Dios, en este caso, lo mejor de la tierra. Nadab y Abiú estaban ofreciéndole a Dios aquel incienso. Sí, pero con un fuego que Dios no les autorizó. Y el rey Usías de la misma manera, comportándose religiosamente, pero asumiendo un papel que no le pertenecía a él. No es la falta de religiosidad el problema, sino el practicar una religión inventada por los hombres. Ese es el problema. Inventada por los hombres. Cuando las personas están más interesadas en complacerse a sí mismas que en obedecer a Dios, es que surge tanta diversidad de prácticas no autorizadas por el Señor. Hoy en día muchas personas buscan iglesias. ¿Pero qué buscan en una iglesia? ¿Que se hagan las cosas conforme Dios lo ha mandado? ¿Que se predique la verdadera y sana doctrina del Señor? ¿O qué buscan muchas personas hoy en día? Una iglesia que tenga guardería, que le cuide los niños durante el día para que ellos se encarguen de hacer sus actividades. Una iglesia que tenga música, entretenimiento, que sea divertido el estar allí. Una iglesia que tenga actividades deportivas, que tenga gimnasios, que tenga instalaciones para los jóvenes y cosas por el estilo. ¿Qué busca el mundo religioso? El mundo religioso busca satisfacer los deseos de las personas. Si la gente quiere eso, pues eso es lo que les vamos a dar. Porque eso es lo que ellos están buscando. Y nuevamente vemos, hermanos, cómo se produce tanta diversidad en el mundo religioso. Todo este mundo se ha convertido en un lugar donde se satisfacen todos los gustos y preferencias de las personas, donde se puede encontrar comodidad, entretenimiento, donde hay diversión, emoción, en vez de un lugar de adoración y de servicio a nuestro Dios. La adoración no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino de alabar a Dios. El cristianismo no se trata de hacernos sentir bien a nosotros, sino de ofrecer nuestro servicio a Dios. Por lo tanto, hermanos, su palabra es todo lo que nosotros necesitamos seguir. Nada de credos, nada de tradiciones, nada de cosas que interfieran con las escrituras. No, nuestro enfoque debe de estar en Dios. Si cada persona en el planeta pusiera su enfoque en Dios, entonces veríamos menos división en el mundo religioso y menos confusión por las personas. Pero lamentablemente eso es algo de lo cual se carece hoy en día. Así que la confusión religiosa, repito, hermanos, no solo proviene del engaño de Satanás, no solo proviene de la ignorancia de las Escrituras, sino también del deseo humano de querer hacer las cosas a su manera. En conclusión, en medio de tanta confusión, en medio de tanta diversidad, de tantas religiones, Dios nuestro Señor ofrece un camino firme y seguro. Y ese camino es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si escuchamos la voz del Señor Jesús, si nosotros seguimos su palabra, si nos limitamos solamente a las cosas que Él nos ha mandado, entonces no nos vamos a perder en la confusión de este mundo religioso. Podremos tener la certeza de que estamos en la verdad, que caminaremos con claridad en este camino de verdad que el Señor nos ha trazado.
Y Jesús, hermanos y amigos, Jesús dejó solamente un plan de salvación para todo ser humano. Este plan de salvación involucra el oír su palabra, conocer el evangelio. Involucra el creer en Jesús, en Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Involucra estar arrepentido de las cosas malas que hemos hecho delante de Dios. Involucra estar dispuestos a confesar nuestra fe ante los hombres. Y también involucra el ser sepultados con Cristo en el bautismo. Jesús lo mandó así. Los hombres pueden decir mil cosas, pero esta es la verdad enseñada por Cristo a través de su palabra, a través del evangelio. Si en esta mañana hay algún amigo, alguna persona que aún no ha obedecido esta doctrina de Jesús, esta doctrina pura del Señor, en esta mañana le invitamos a que lo haga. ¿Hay alguien, hay alguna persona, alguien que desee confesar su fe en Jesús y ser bautizado? ¿Hay algún amigo, alguna amiga que quiera venir a la obediencia al evangelio en esta mañana? Levante su mano si es que lo hay. ¿Algún hermano o hermana que desea hacer arreglos con Dios el día de hoy? La invitación está en pie. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado. Y después del himno, si alguien desea, simplemente levante su mano y nos lo hace saber. Gracias, Dios les bendiga.